Buenas tardes, compañeros. Bueno, primero que nada, antes de empezar a leer el informe, sí me gustaría hacer una acotación respecto a ese cuestionamiento que se nos ha hecho permanentemente en diferentes eventos sindicales respecto a por qué no acatamos uno de los acuerdos o resolutivos del Congreso General Ordinario del año pasado. Sobre ese punto, donde en algún momento miembros de comités ejecutivos anteriores quisieron darnos indicaciones de cuántos puestos deberían de estar, de dónde deberían de estar, qué deberían hacer. Todo esto que en su momento ustedes lo pudieron haber visto en el Congreso, fue consultado en su momento con el licenciado Arturo Alcalde. ¿Por qué? Porque una dirección sindical, en su momento, pues debe de tener un margen de libertad mínimo para accionar. Yo en su momento cuestioné, las personas que nos lo decían tuvieron una planilla también en esta contienda que nosotros participamos como comité ejecutivo y no ganaron. Yo creo que eso nos muestra una señal muy directa de que los trabajadores querían una gestión que les respondiera a ellos, que fuera eficiente, eficaz, independientemente de cómo organizar. A mí me parece una falta de respeto y yo voy a ser congruente hasta el último día de mi vida en cuanto a estar diciéndole a alguien cómo debe de organizarse, qué trabajador debe hacer qué y demás. Aquí está en esta tarde el licenciado Arturo Alcalde, que no me va a dejar mentir, de que yo lo consulté a través de una entrevista con él, después se le mandó un correo electrónico, él dio una respuesta, esta respuesta la podemos publicar, ya lo he referido yo en varios escritos, pero la podremos publicar sobre todo por esta situación que siempre se nos ha querido imputar, más allá de otras valoraciones que incluso en el caso del profesor Pablo Torres Lima me parecen de verdad una falta de respeto y cuestiono mucho la calidad moral de quien lo hace, sobre todo porque cuando ellos estuvieron en la Secretaría de Conflictos hicieron una serie de cuestiones que en su momento pudiera yo referir. No me quiero distraer del informe, pero tengo dos situaciones nada más. Cuando ellos estuvieron en la Secretaría de Conflictos, nunca atendieron, por ejemplo, nada más poner un ejemplo, el caso de la compañera Sandra Berenice Pérez Santiago, que fue una compañera despedida de un CENDI, una enfermera, y en ese momento Griselda, ¿verdad?, dijo que no la podía defender. Otra cuestión, la verdad, muy cuestionable, es que esa gestión haya tenido, y con eso concluyo, que esa gestión haya tenido como mecanismo recibir notificaciones y una serie de señalamientos por parte de la universidad, de manera tal que le evitaron a la universidad llegar a los trabajadores. Ellos iban, la universidad me refiero, los que están en las áreas de recursos humanos, iban y le dejaban a la compañera la notificación y aunque no encontraran al trabajador, ella se encargaba de darle curso. Entonces, me parece una falta de calidad moral que hoy le vengan a adjudicar cosas a la Secretaría de Conflictos. Yo reivindico y reconozco el trabajo del compañero Pablo Torres Lima. En algún momento hay que decirlo, o vamos a hacer el muro también aquí de la impunidad, con toda esta acción, el muro de la impunidad en este sindicato, que no podamos hablar, no tengamos libertad de expresión. Yo nada más quería comentar esto, a reserva de que voy a hacer otros comentarios posteriores a mi lectura, y tengo mucha información que pone en cuestión estas personas que han sido particularmente agresivas con esta gestión. A ver, queríamos, antes, bueno, ahorita creo que se dé esta pausa. A ver, hace rato con el compañero Torres Lima se hizo como una recapitulación verbal del informe, o sea, no se leyó textual. Entonces, no sé si podemos acotar también el tiempo de exposición o el tiempo de lectura. Si es lectura del documento, pues tendría que ser todo el documento, pero si es una acotación, yo diría que le pusiéramos, está bien, unos 10 minutos, ¿sí?, de exposición, o lectura general, lo que más convenga para que también podamos contar con el tiempo suficiente
tenemos un límite ahorita ya en la tarde, que a las 7 de la noche más o menos está el horario de término, y también por los compañeros que están apoyando. Entonces, lo podemos dejar en 10 minutos en la exposición. No me puedes acotar así el tiempo, compañero de mesa, porque ya basta que no quieran mostrar los logros de esta gestión. O sea, es propuesta, no es imposición. En todo esto, gran parte de las exposiciones y de lo que yo manifiesto aquí, no es a esta serie de delegados que ya vienen con consigna, es a la Cámara, a los trabajadores. Yo quiero que los trabajadores sepan, porque se merecen, ellos votaron por nosotros, sepan los logros de esta gestión. Por supuesto ustedes no quieren que hablemos, pero tengo mi derecho de expresión y no me pueden acotar a 10 minutos. Si me acotan a 10 minutos, yo prefiero que entonces todo lo lea y adiós. No se vale que ustedes me estén nuevamente, como lo hicieron en el 41 Congreso, que no nos dejaban ni siquiera hablar al profesor Pablo Torres Lima ni a mí. Entonces, si quieren, léanlo. Si a mí me dan minutos, yo no acepto esta participación. Rosana, nada más está diciendo como propuesta, permítame, Grisel, que como propuesta, ya que se hizo la dinámica con Pablo Torres Lima. Pablo Torres Lima dio un resumen de su informe, no se le está diciendo, se le está haciendo una propuesta de tiempo, si ella quiere más tiempo, puede proponerlo, pero no se le está cortando el derecho de libre expresión. Hay que saber diferenciar esta parte. Y si le pedimos que el informe general de la Secretaría General sea con respecto a sus funciones de Secretaría General y no aludiendo o nombrando personalidades como Griselda Martínez o Benadero. Hay mociones. Está Griselda. Procedimiento. Por eso es Miren, una moción. Ya habíamos concluido con el informe de la Secretaría de Conflictos. Tenemos que dar inicio al informe de la Secretaría General y en eso estamos. La moción va en el sentido de que se discutió y se analizó el informe de la Secretaría de Conflictos de esta gestión. No tiene nada que ver las gestiones anteriores. Y aclaro, lo que acaba de decir Rosana son absolutamente, total y absolutamente falsas. Porque el informe que yo entregué ya está resuelto, no tiene nada que ver con la gestión de ahora. Yo lo que pido es de que se le dé lectura al informe de la Secretaría General y empezamos con eso, pero que la Secretaría General no esté interviniendo para efecto de meter otros asuntos que no tienen nada que ver con los informes de la gestión de ella, sobre todo de consensar en que es la lectura del informe como viene en el documento. Sí, para ya empezar y ya quitarnos lectura del informe entonces. Informe de Comité Ejecutivo 2016-2018, una gestión sindical que incluye a los trabajadores. Solos y reflexivos, lo que nunca dudan. Su digestión es espléndida, su juicio infalible, no creen en los hechos, solo creen en sí mismos. Si llega el caso, son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen limitada paciencia consigo mismos, los argumentos los escuchan con oídos de espía. Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos que nunca actúan. No dudan para llegar a la decisión, sino para eludir la decisión. Las cabezas solo las utilizan para sacudirlas. Lo más hermoso de todas las dudas es cuando los débiles y los desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Es un mensaje que me parecía muy importante empezar. Es una loa de la duda de Bertolt Brecht y me parece que retoma gran parte del espíritu de lo que nosotros como gestión hemos observado y vivido en este sindicato. Antecedentes y el contexto de esta gestión sindical. La universidad pública en la época del neoliberalismo y el papel de los sindicatos universitarios. En la actualidad, la Universidad Pública Mexicana enfrenta una política educativa de corte neoliberal que privilegia el crecimiento de la educación privada, que ha reducido el presupuesto gubernamental que se destina a las instituciones educativas, vista de ser
el 8% del Producto Interno Bruto y el 1% para ciencia y tecnología. Es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto está asfixiando financieramente a las instituciones de educación superior y de investigación con el fin de privatizar la educación universitaria en nuestro país. México, a pesar de ser la 14ª economía del mundo, su cobertura en educación superior es menor a la de los países como Cuba, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, por citar algunos que son parte de las economías emergentes en el concierto mundial. Frente a esa insuficiente cobertura educativa, un gobierno con carácter nacionalista y democrático debería tener como eje principal elevar la matrícula escolar mediante una mayor inversión para saldar ese compromiso social con los jóvenes de este país. Resulta alarmante que cada año más de 100,000 aspirantes universitarios no encuentren un lugar dentro de las universidades públicas. Solo un dato, la revista Regeneración reportó en 2017 que de 144,061 estudiantes aspirantes solo ingresaron a la UNAM 12,472. Lejos de cumplirle a la sociedad mexicana con una cobertura mayor en ese nivel educativo desde hace casi 40 años, el Estado mexicano ha impulsado la educación técnica con nivel de secundaria para responder así a las imposiciones de los organismos financieros internacionales, adoptando las políticas, los gobernantes, sin ninguna consulta ni revisión crítica de un modelo productivo maquilador que lleva a la baja el modelo educativo definido a partir de los años 40 del siglo XX y que suponía un proyecto de nación industrializado y con una economía emergente. Contrario a lo anterior, con la reconfiguración capitalista y geopolítica que la División Internacional del Trabajo asignó a nuestro país un rol maquilador, el modelo educativo y por lo tanto la formación universitaria resulta muy por encima del destino manifiesto que nos han impuesto desde el exterior. Cabe mencionar que un esquema productivo semejante al anteriormente mencionado se acompaña de bajos salarios con casi nulos derechos laborales, sin libertad sindical y sin la posibilidad de contar con sindicatos independientes, esto es, en otras palabras, de precariedad laboral y control político de los trabajadores. ¿Qué futuro nos espera como país cuando el gobierno no invierte en la ciencia y la tecnología, es decir, en las universidades públicas, cuando ese aspecto resulta fundamental para el desarrollo nacional ante la nueva tecnología y la imperiosa necesidad de contar con una política propia sobre el desarrollo científico? Contrario a lo anterior, se incrementó la deuda gubernamental, pero ello no fue a la par del incremento de la inversión en educación. Si bien pasó de un 25 a un 50%, esa deuda se canalizó al gasto corriente y al suntuoso derroche de recursos por parte de la presidencia. La cobertura en educación superior apenas hace 2 años colocaba a México en el último lugar en tanto país de la OCDE, y hoy se discuten los datos para ver si esta cobertura es del 31-37%, cuando la meta mínima de la OCDE es del 40%. Los estados con mayor rezago son Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Zacatecas, justo donde se habla de universidades en quiebra. La meta para 2030, según la NUYES, persigue una cobertura del 65%. De ahí que no se entiendan los problemas para la canalización y suficiencia de los presupuestos universitarios, la contención o franca contracción de la matrícula universitaria con los cierres de turnos vespertinos y las fuertes restricciones en plazas laborales, si no es a partir de un golpe a las universidades públicas y una privatización de la educación superior. De 3.648.945 estudiantes de universidades, 2.579.945 estudiantes acuden a una universidad e instituciones públicas, 1.069.000 estudiantes a universidades privadas. Con esos datos podemos afirmar que por lo menos aproximadamente el 30% de la educación superior ya se ha privatizado en nuestro país. Para la élite gobernante, la educación ya no es un bien público. Por el contrario, esta élite la concibe como una mercancía para vender, con el apoyo del sector de la oligarquía nacional y las recomendaciones de estos organismos financieros multilaterales. Se ha diseñado una política educativa que ha degradado y relegado los contenidos humanísticos y sociales de la educación desde los primeros años
de la instrucción escolar. La pretensión gubernamental reside en evitar, a través de un modelo de competencias y tecnificado, el desarrollo de una visión crítica en el estudiante. Se intenta formar trabajadores dóciles y sumisos, sometidos a bajos salarios, y despojar a una población escolar de una educación liberalizadora, con el fin de evitar que surja una generación de jóvenes mexicanos que promuevan el cambio social, o en otras palabras, que formen una nueva sociedad con valores democráticos, una nueva ética política que cambie la forma tradicional de gobernar con diversas prácticas corruptas. Ante la política educativa de corte neoliberal que se aplica en México, se requiere que los actores universitarios, estudiantes, profesores y trabajadores administrativos reivindiquemos la función social de las universidades vinculadas a impartir educación superior y a formar profesionistas que atiendan las necesidades de la sociedad con carácter humanístico y científico, y en atención a los problemas nacionales, en concordancia con su decreto de creación. Me refiero al decreto de estas universidades. Se trata de formar profesionistas comprometidos con valores democráticos en un ambiente de inclusión política, y en todo ello los sindicatos jugamos un papel decisivo. El Foro Universidad y Trabajo Universitario, celebrado hace una semana y convocado por nuestro sindicato en colaboración con la FENSU, la CONTU, la CENSUESIG, la CENTE, la COCAL y la Trinacional, contó con la distinguida participación del compañero Hugo Aboites Aguilar, académico de la UAM, exsecretario general del CITUAM y el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En su ponencia indicó que el gobierno ha marginado el modelo de la universidad pública autónoma y en contrapartida ha privilegiado la enseñanza tecnológica. Se han creado más de 100 universidades tecnológicas y ni una sola universidad autónoma en los últimos años. Estableció que hace 18 años las universidades privadas contribuían con el 15% de la matrícula de la educación superior, y ahora se ha incrementado hasta un 32%, bueno, de acuerdo a la cifra que manejó el compañero Hugo Aboites. En el análisis del compañero Aboites se observa que es preciso fomentar cambios al modelo de las universidades públicas, pero que esas modificaciones se deben impulsar desde abajo, con la participación directa de los estudiantes y trabajadores universitarios. La universidad, bajo su modelo actual, no sirve ni a los intereses del neoliberalismo ni a un nuevo modelo de sociedad, y por tanto deberá reconstruirse en tanto proyecto social y fundador de una nueva sociedad más justa e incluyente. Para definir una nueva universidad y una nueva agenda de esta, los sindicatos, estudiantes y trabajadores serán actores fundamentales que deberán promover las transformaciones y marcar la dirección del cambio a las universidades públicas, sostuvo Hugo Aboites. En este sentido, en este mismo evento, el profesor José María Martinelli de la UAM Iztapalapa reconoció en un primer momento que en la UAM vivimos una reconstrucción de nuestro sindicato, en la que la actual gestión del comité ejecutivo se ha desarrollado dentro de un marco muy complejo y lo ha realizado con la mayor dignidad. Agradeció a la secretaria general lo que ha hecho por el CITUAM. Más adelante, el académico se pronunció también por evitar que se eliminen los contenidos críticos de la educación y sostuvo que debemos pensar la educación para incorporar la dualidad, conocimiento y valores, pues esta dicotomía debe estar presente para concebir una educación con libertad y democracia. El Foro Universidad y Trabajo Universitario, que es por cierto el foro que cuestionan con esto de que dicen del acuerdo de los 100,000 pesos, no dicen el contenido. El contenido fue realizar un foro. En conclusión, permitió identificar como prioridades estratégicas del sindicalismo universitario las siguientes. 1. El incremento de la matrícula escolar en las universidades públicas de apertura de los turnos vespertinos. 2. La asignación del 8% del PIB para la educación y su reasignación proporcional a la educación superior, así como la asignación del 1% para el desarrollo de la investigación científica, con impacto en el análisis de los grandes problemas nacionales como la pobreza, el agua, el calentamiento global, el estancamiento de la productividad, los daños ambientales, los temas de desarrollo económico e inclusión social, la soberanía alimentaria, el reimpulso del modelo productivo de industrialización y la revisión y fortalecimiento del proyecto de nación, la precariedad laboral, las energías sustentables, la salud de la población, las grandes metrópolis y su sustentabilidad, entre otros temas prioritarios. 3.
homologación a la alta salarial y de condiciones de trabajo en todo el sector universitario y la defensa a trabajo igual, salario igual. 4. Establecer acuerdos bilaterales, sindicato, instituciones de educación superior en materia de introducción de nuevas tecnologías. 5. Erradicar diversas formas de precarización del trabajo universitario que incluya trabajadores administrativos, pero particularmente también académicos. 6. Erradicar el concepto de crisis o quiebra de universidades públicas y exigir la atención inmediata de sus necesidades y el respeto a sus derechos laborales, en principio, en los casos de Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Morelos. 7. Respeto a los contratos colectivos de trabajo de las universidades públicas y a las organizaciones sindicales. 8. Respeto y apoyo presupuestal a proyectos educativos universitarios alternativos y multiculturales. 9. Revisión e impulso del Sistema Nacional de Educación Superior nacionalista e independiente. 10. Cese a los intentos de privatización abierta o encubierta de las universidades públicas y a la entrada de la banca comercial con créditos educativos mal denominados becas u otras formas de privatización apoyados en sistemas financieros. 11. Incremento del presupuesto destinado a becas universitarias provenientes del sector público. Erradicar la situación de becarios precarios. 12. Frenar la tecnificación paralela a la deshumanización en el modelo educativo universitario que se impulsa actualmente y la alienación por encima del espíritu crítico y propositivo que debe privar en las universidades. 13. Respeto irrestricto a la libertad de cátedra de los académicos. 14. Salario y condiciones de trabajo dignos para los trabajadores universitarios, administrativos y académicos. 15. Plazas definitivas para trabajadores administrativos y académicos que han vivido en la inestabilidad laboral de 3 años en adelante. 16. Programas de capacitación laboral y actualización para docentes universitarios y administrativos con el apoyo de nuevas tecnologías. 17. Apoyo a los comedores universitarios como mecanismo para contar con condiciones básicas que los estudiantes requieren, ya que ellos y sus trayectorias formativas dependen en gran medida de este. 18. Que CONACYT y la SEP destinen recursos a líneas de investigación que atiendan los grandes problemas nacionales y no solo los de la clase empresarial. 19. Que se garantice el ingreso de los hijos de los trabajadores y de los campesinos a las universidades públicas. Y por último, 20. Que cese la intervención en conflictos intrasindicales por parte de las autoridades universitarias y los gobiernos locales o federales, como en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, que hoy mantiene al Comité Ejecutivo sin sus cuotas sindicales y el reconocimiento pese a su toma de nota legal. Por último, quedó claro en este foro que la universidad es el espacio laboral y uno de los programas y proyectos sociales más importantes que le toca cuidar a los trabajadores universitarios y por lo tanto supone un análisis cotidiano y permanente, por lo que varios sindicatos reconocieron abiertamente la importancia de este tipo de eventos, felicitaron al CITUAM y propusieron que hubieran eventos o talleres trimestrales o mínimos semestrales para preparar los foros anuales y así dar seguimiento a los impactos y transformaciones de nuestra materia de trabajo, la universidad pública. En este balance no podemos omitir una crítica a la reforma educativa peñista que ha encontrado en el magisterio democrático un rechazo absoluto por tratarse de una reforma que lesiona los derechos laborales de los trabajadores de la educación. El gobierno lo que pretende es vaciar, al igual que las reformas de la educación superior, con acciones veladas a ese nivel educativo y otras no tanto, del sentido y compromiso nacionalista a la educación básica, a la par de terminar con la figura del maestro normalista que tiene la encomienda de educar a los niños y jóvenes mexicanos con un espíritu crítico y libre. En plena campaña electoral, hasta el más derechista de los candidatos ha emitido críticas a la citada reforma y se ha comprometido a elevar el salario del magisterio. Pero eso son solo declaraciones superficiales, pues ellos fueron los que aprobaron como diputados las reformas estructurales, entre ellas la reforma educativa. En conclusión, la universidad pública corre hoy uno de sus mayores riesgos y es deber del sindicato y sus trabajadores jugar un papel de contrapeso para cuidarla y defenderla en el marco de las transformaciones que experimenta hoy la universidad y la dirección que seguirá. Para ello se debe pugnar por la democratización de la universidad pública y, por tanto, un peso político importante como trabajadores, particularmente en la UAM, se tiene que lograr. La alianza de organizaciones sindicales de los niveles educativos básico, medio, superior y superior
Es estratégica ahora y deberá reforzarse, como se concluyó en el foro citado, pues se reconoció que la CENTE ha sido la única organización social que se ha rebelado contra una de las reformas estructurales más agresiva y nociva, la reforma educativa. El sindicalismo mexicano en general, las reformas laborales y la situación sindical. El sistema corporativo del sindicalismo mexicano hasta la fecha se mantiene casi incólume y son pocos los cambios que se han visto en el sindicalismo. En contrapartida, el sindicalismo independiente tiene una presencia marginal que disminuyó su influencia por la declaración de quiebra de Luz y Fuerza del Centro, con el consecuente proceso de liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas. A los compañeros electricistas del ESME les debemos reconocer la lucha que mantienen para no desaparecer como organización social, como pretende el gobierno federal. Los sindicatos corporativos como la CTM, Carlos Aceves del Olmo, Grof, Isaías González, el sindicato ferrocarrilero Víctor Flores Morales, la FEDSE con José Ayala, el sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, encabezan la columna vertebral del corporativismo en México y en épocas electorales son el soporte del PRI en todas las elecciones, que si bien han perdido presencia política, todavía logran ser parte de la nomenclatura política del priismo y ocupan lugares en la Cámara de Diputados y de Senadores, tomando decisiones como la de impulsar una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores y que el sindicalismo independiente habrá de reformular. El control corporativo y férreo del sindicalismo charro en las empresas productivas y de servicios se perpetúa sobre la base de los contratos de protección. En la nada quedaron los ofrecimientos de los gobernantes presidenciales a fin de contribuir para que la democracia llegara a las organizaciones de los trabajadores. Nada de eso pasó. Por el contrario, las bandas de golpeadores asolan cuando los trabajadores pretenden formar un sindicato libre. Esa es la realidad del sindicalismo en México del siglo XXI. Perduran lamentablemente los resabios lacerantes de un sindicalismo nefasto que se forjó al amparo del PRI. Pero de los sindicatos llamados independientes, universo dentro del cual se inscribe el SITUAM, es propicio señalar que tampoco se vive un ambiente plenamente democrático. Existen diferentes prácticas nocivas que hoy lo demuestran. Incluso fehacientemente se dan esas prácticas dentro de nuestro sindicato con secretarios aferrados al poder, a sus prácticas clientelares y que han sido reelectos hasta en 3 ocasiones o en otros casos, entre los que los secretarios generales que tienen muchos años de gestión y no hay visos de que pretendan dejar el poder. Por el contrario, han diseñado estructuras corporativas que dejan poco margen a la crítica u oposición. El reto en tantos sindicatos universitarios independientes y democráticos es deshacernos de esos resabios antidemocráticos que se amparan bajo el cartel de corrientes con prácticas totalmente antidemocráticas y no dejar de impulsar la alternancia en la dirección de los sindicatos y la democratización de nuestras estructuras, formando para ello cuadros sindicales politizados y con valores democráticos y éticos. El SITUAM en la coyuntura nacional y las elecciones presidenciales. El proceso electoral en marcha para la elección presidencial representa un momento importante para México. En la arena electoral se debaten proyectos de gobierno en los que se proponen profundizar las reformas neoliberales por los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade, en tanto que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador se enmarca en un modelo capitalista con perspectiva nacionalista y popular, que propone revertir algunas reformas estructurales. Su propuesta de gobierno no tiene propiamente planteamientos socialistas, es más, esa palabra lamentablemente no es del todo asumida por este candidato e incluso espanta a sus más cercanos colaboradores de la coalición Juntos Haremos Historia. En este contexto político electoral, el SITUAM debe mantener sin duda su independencia y autonomía, reconociendo que reviste una particular importancia de mandar a todos los candidatos elevar el salario de los trabajadores mexicanos para tener un salario digno y constitucional, que el gasto social se incremente y se incluyan recursos suficientes para la universidad pública, para docencia e investigación, que se incremente la matrícula de la educación superior y que se atienda en lo inmediato las necesidades de las universidades que hoy se estigmatizan con el título de universidades en crisis o en quiebra. En la parte correspondiente al sindicalismo como el SITUAM y Censo-ESIC, debemos exigir a los candidatos que se impulse una reforma laboral en las leyes secundarias y reglamentarias consultada y consensada,
que se acaben los contratos de protección, que exista libertad sindical y que se termine con el sindicalismo charro o antidemocrático. Al mismo tiempo debemos exigir no más dilaciones que entorpezcan el debido proceso en materia laboral. Nos pronunciamos para que nuestros afiliados razonen adecuadamente su voto y no lo hagan efectivo por los candidatos del PRI, PAN o PRD. Esos candidatos que encabezan coaliciones que representan a un sistema de dominación que solo ha cambiado al presidente en turno, pero que manifiestan una forma de gobierno con políticas públicas antipopulares y que como gobierno muchas veces inciden en corrupción, que sostienen un desvío presupuestal a la guerra fallida contra el narcotráfico y el crimen organizado y que promueve la privatización de los bienes públicos, entre ellos la educación y las universidades, cediendo a los organismos financieros internacionales la prerrogativa de decidir sobre nuestro destino como nación y convertirnos en un país básicamente maquilador. Hay que acudir a votar, considerando que la opción que por lo menos promete la posibilidad de cambios importantes para México es el proyecto de López Obrador. A pesar de ausencias importantes en su programa de gobierno, de la poca elocuencia como orador en los debates y de la incorporación de algunos integrantes muy cuestionados que se han sumado inexplicablemente a la campaña presidencial de AMLO. El voto en estas próximas elecciones, sobre todo el voto de los jóvenes, definirá el grado de impacto que el modelo neoliberal en plena crisis asesta aún a México y la posibilidad de erradicarlo para redefinir nuestro proyecto de nación. La contrarreforma laboral y la resistencia del CITUAM. La contrarreforma laboral impulsada el 7 de diciembre de 2017 por el grupo parlamentario del PRI, particularmente por los senadores Tereso Medina Ramírez de la CTM e Isaías González Cuevas de la CROC, atenta contra los diversos derechos de la clase trabajadora, pues por un lado garantiza el control corporativo de los sindicatos que han ejercido históricamente las centrales sindicales oficiales, abre totalmente la posibilidad de la subcontratación laboral o outsourcing a los empresarios nacionales, transnacionales e impacta la democracia laboral tan ya de por sí limitada en este país, a restringir los derechos de asociación sindical y los relacionados con la huelga, entre otros impactos negativos para los trabajadores. Ante esta inminente amenaza a los derechos laborales que en determinado momento identificamos como sindicato, una vez que revisamos documentos con análisis sindicales, publicaciones del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y los debates en diarios de circulación nacional sostenidos por abogados laboralistas destacados como Arturo Alcalde, Manuel Fuentes Muñiz, Alfonso Bouzas Ortiz y Héctor Barba García, por citar algunos, así por los cuestionamientos vertidos en eventos en los que asistimos como CITUAM, en el Colegio de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a los plenos de la Unión Nacional de Trabajadores, UNEP. Consideramos fundamental como CITUAM actuar y desde la Secretaría General convocar a diversas expresiones del sindicalismo mexicano, partiendo de las tres vertientes del sindicalismo universitario, FENSU, CONTU y CENSUESIC, vertientes a las que se sumaron otros sindicatos estatales y centrales como la Nueva Central de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, así como otras organizaciones de trabajadores ciudadanos preocupados ante tal despojo a los derechos de la clase trabajadora. El 22 de febrero el CITUAM encabezó las firmas de los responsables de la publicación del desplegado denominado Todos contra la Reforma Laboral, que logró reunir en unos cuantos días casi 900 firmas de diversos sindicatos, asociaciones civiles, así como de ciudadanos y trabajadores en general. Ver el desplegado del 22 de febrero del 2018 en la jornada y publicado en el correo sindical del CITUAM en el número 34 o en el sitio web en el que se recabaron dichas firmas a través de la plataforma Change.org bajo la dirección electrónica que ahí se cita. Así, una aprobación inminente programada para febrero de 2018 de esa propuesta de contrarreforma laboral fue exitosamente frenada por el descontento sindical y social que el CITUAM contribuyó en forma determinante a canalizar y manifestar ante la opinión pública. A ello seguirían mítines ante la Cámara de Senadores y la manifestación del rechazo total a tal iniciativa este 1 de mayo de 2018 por parte también del CITUAM y del sindicalismo independiente en general. Hoy los mismos asesores de los senadores referidos reconocen y lamentan
que, dicho con sus palabras, con sus desplegaditos nos pararon la reforma laboral priista. Sin embargo, el riesgo de la aprobación de esa reforma está aún latente. Se frenó, mas no se canceló, pues como iniciativa en el Senado hoy guarda el estatus de, entre comillas, pendiente, que se pueda meter a la página del Senado, así la podrá ver. Y todo parece indicar que una vez concluidas las elecciones de 2018 volverá a ser promovida y puede hasta intentarse una aprobación de fast track a fines de 2018. De ahí que habría que hacer válido que lo que se logre en términos de consulta y contrapropuesta incida de manera significativa para reformularla. Por ello, como sindicato, debemos desarrollar foros sobre la reforma laboral dentro del SITUAM a la brevedad y ahí revisar y consultar las propuestas alternativas de reforma con el fin de definir una postura como sindicato, basada en esta o en la construcción de una propuesta propia como organización sindical. Nuestro compromiso deberá ser pugnar para acabar con el corporativismo sindical, con los contratos de protección, que se imparta justicia laboral con base a principios de igualdad y equidad, que se propicie la libertad sindical y que se derogue la negativa legal de formar un sindicato nacional de los trabajadores universitarios, así como el cuestionamiento frontal para erradicar nuestra condición de excepción en la ley del trabajo, entre otras reivindicaciones laborales. Bueno, sobre esta parte de la situación económica salarial, pues ahí nada más lo que destacamos son algunas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento muy lento en cuanto al PIB, los vaivenes y las declaraciones en contra de Donald Trump que pues están afectando justo el Tratado de Libre Comercio y que en su momento pues se pide que se depongan en estas pretensiones en la parte que obviamente a nuestro país le conviene. Se menciona también el tema de los precios que han generado un desequilibrio en el insumo importador, en la estructura de costos, así como el hecho de que hemos tenido una inflación que para los últimos 17 años ha cerrado en el 6.77%. Se habla que en materia salarial el gobierno no ha concretado el incremento al salario mínimo como prometió hacerlo para el mes de abril pasado y que los precios se han incrementado y bueno, ahí se da un listado de los productos básicos llegando, bueno, aquí no lo enfatizamos, sí lo enfatizamos en un documento que presentamos en la revisión contractual. Algunos productos básicos llegaban hasta el 19 y 20% su incremento. Sobre el empleo de Enrique Peña Nieto, bueno, se recupera la declaración Excelsior a principios de este mes de mayo, que al hacer un balance de las acciones implementadas a lo largo de su administración en materia laboral, destacó las condiciones de estabilidad económica producto de las reformas estructurales, que es un discurso que ha estado manejando permanentemente el Ejecutivo y que pues por supuesto no compartimos, porque si bien es cierto se han creado empleos precarios. Damos algunos datos en cuanto a estimaciones para 2018 y la proyección para el 2019 del PIB. Si ustedes lo ven en la gráfica de la página 11, pues son estimaciones realmente muy bajas y también se habla de una estimación y proyección respecto a la inflación que está por encima del crecimiento. Se menciona por último el asunto del tipo de cambio que pues se espera que va a estar rondando alrededor de los 20 pesos, aunque han hecho una proyección ya para el año 2019 un poco por debajo, pero que está ahí fluctuando. Sobre la gestión sindical y revisión salarial y contractual y por violaciones al contrato, pues hace una revisión bajo el título de una mirada crítica sobre los antecedentes del ambiente político sindical que ha privado en el SITUAM durante la gestión sindical 2016-2018, porque es el contexto en el que nos movemos y que solo dándolo a conocer a los compañeros trabajadores, pues es como entenderán bajo qué esquema nosotros pudimos desarrollar nuestra gestión, que en lo absoluto pretende justificar una gestión por debajo como gran parte de los que cuestionan los informes del Comité Ejecutivo quieren mostrar.
Esta gestión ha sido totalmente ejecutada al 100%. Lo que podríamos también destacar es que pese a que encontramos un clima de violencia cuando entramos al sindicato, pese a que encontramos de arranque en la gestión un desfalco que de entrada nos mostraba que estaba más allá de los 10 millones y que es algo que definitivamente impacta pues de manera bastante negativa. Nosotros también observamos pues una serie también de descalificaciones que sin duda marcaron nuestra gestión. Ante la denuncia que hicimos en los primeros CGDs, nos encontramos pues con respuestas de algunos sectores como que nos señalaban como traidores o como gente que estaba en su momento haciéndole un daño al sindicato y que nada más tenía que ver con denunciar lo que estábamos viendo y que era nuestra obligación. Nosotros en ese sentido marcamos dos momentos decisivos, que es el momento en que nosotros entramos a la gestión y que vemos todo esto, y un segundo momento que es el 41 Congreso General Ordinario, en el cual nos sorprendió una actitud de descalificación a nuestra gestión, una orquestación de una serie de alianzas ahí que se dieron para que concluyéramos en ese momento la gestión pese al voto que nos habían dado los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues también destacamos toda esta serie de descalificaciones que se dieron por parte de grupos de espacio social, de jornalistas, de gente que forma parte de la corriente denominada tribuna, ¿no? Y que bueno, pues que a lo mejor no vale mucho la pena porque aquí está la historia, ustedes la conocen, algunos de ustedes han sido protagonistas de esta historia, y bueno, nada más sí vale la pena destacar que esta guerra y ataques personales, particularmente dirigidos hacia su servidora en tanto mi papel de secretaria general, pues se han generado un ambiente, un clima, un contexto que nadie debe desconocer. Nosotros sí vemos, y eso sí quiero leerlo textualmente, por un momento uno de los puntos más importantes en ese anterior congreso, pues hace un año, que era que el dictamen de la CABEB y la denuncia penal por el desfalco de la gestión abiertamente fraudulenta de 2014 a 2016 representada por Padilla Salmerón, por el encono que intentó promoverse hacia el comité ejecutivo de esta gestión, que no pudieron ni controlar ni tumbar, pasó no a un segundo lugar, sino a un intento de olvido que hoy todavía promueven en los ambientes de los CGDs, verdaderos jornalistas y tribunos. Y nos empezó a tratar a los tres miembros que sostuvimos, nos empezaron a tratar a los tres miembros que sostuvimos esta gestión de 2016-2018, que es en particular el doctor Pablo Torres Lima, la maestra Lucina Cabrera de la Rosa y su servidora como verdaderos delincuentes, sin ninguna base ni fundamento al respecto. A un año de este evento sindical, sistemáticamente líderes que representan los dos rancios líderes de Azcapotzalco, algunos miembros de la tribuna y la mayor parte de los miembros de la CABEM, animan a ese trato y a descalificar a algunos miembros por sus grados académicos. ¿Cómo puede explicarse esto y el ambiente violento que promueven ciertos personajes desde entonces en los EGDs, así como los vacíos en las negociaciones contractuales, salariales y por violaciones al contrato colectivo de trabajo y los sabotajes a esta gestión, si no se incorpora el factor de la ambición del poder por el poder o el interés económico por el interés económico? Y ello por mucho más allá de los actos de justicia y de respeto básico que requiere toda organización social para funcionar y operar. Y bueno, ahí se menciona pues cómo efectivamente se desplazó esto que era una de las preocupaciones centrales, por lo menos de algunos, de sanar el tema de la corrupción para ahora poner el respeto. Ya vemos cómo aquí los compañeros pueden estar sentados en toda la impunidad, ¿no? Sin que nadie diga nada, y bueno, pues esto es lo que está viviendo en este momento los sindicatos y que muestran momentos muy críticos. Hoy los pocos jornalistas y penales que quedan no pueden negar que la visión de la política y económica los llevó a perder el mismo objetivo, que es a lo que yo quiero
llegar. El sindicato tenía un objetivo y el rumbo de este sindicato por todos estos afanes se perdió. Desde entonces, como gestión, tuvimos que recordar y reconocer también como factor explicativo el vínculo tan estrecho que tuvo el exsecretario general del CITUAM por 3 veces Azcapotzalco, Tribuna y la CABEP con el exsecretario general anterior, Jordani, porque es algo que no se sabe, pero estaban en plena coordinación, ¿no? Formaba parte del equipo Jordani incluso en la gestión anterior. Por favor, silencio, compañeros. Y que llevó a la omisión en su momento de la denuncia del delito que observaron y que documentaron desde el año 2015. Nosotros aquí ponemos incluso una nota porque en ese sentido destaca el hecho de que el informe y dictamen de la CABEP fue publicado el 26 de septiembre de 2015 y de lo cual no hubo una denuncia ante las instancias de la justicia oficial del gobierno. También el derecho penal es claro y a nivel federal marca el artículo 400 del Código Penal Federal y el artículo 320 del Código Penal del Distrito Federal que el encubrimiento también es un delito y es castigado. Habrá que preguntarle al grupo de los Bambis si no es cierto que al mismo Antonio Venadero, ¿verdad? Bueno, Alternativa Democrática, perdón, no me fue por el nombre. Compañeros, por favor, les pido silencio. Compañeros. Habrá que preguntarle por qué se opuso abiertamente a esta denuncia y también al propio Antonio Venadero para saber por qué lo hizo y hoy nuevamente pretende intervenir en este proceso. ¿Sí? La actuación de estos grupos bajo esta consigna, algo más que reflejaría es que el sindicato y el contrato colectivo de trabajo no importan. Si Espacio Sindical, Tribuna y ahora los pocos jornalistas que quedan no están en la dirección, efectivamente, en la dirección del CITUAM. Pero fíjense lo que estamos sosteniendo, o sea, ni el contrato colectivo de trabajo ni el sindicato importan si en este sentido no están en la dirección del sindicato. No importa que no haya una revisión salarial o contractual con las mejores condiciones sindicales, que no la tuvimos, compañero. O sea, tuvimos revisión, pero no tuvimos las mejores condiciones sindicales. No importa la crisis financiera del sindicato y lo delicado de su situación actual. No importa la revisión por violaciones al contrato, ni todos los años que han violado el contrato, porque aunque digan que de 2 años para acá se ha violado el contrato, quien conoce este sindicato sabe que esto es un absurdo. O sea, el que se ha violado el contrato tiene décadas, no es de 2 años para acá ni de 4 años para acá, ¿no? Dice, no importa la revisión por violaciones al contrato, no importa que no haya secretarios del Comité Ejecutivo reconocidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no importa que las finanzas del sindicato hayan quedado secuestradas, prácticamente paralizadas por casi 5 meses, que fue junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre del 2017, no importa que no se le castigue a Jordani Salmerón y a la gestión fraudulenta por sus desfalcos al sindicato, no importa que el sindicato se hunda y junto con él nuestro contrato colectivo de trabajo. No importa nada si los que han vivido del sindicato por varias décadas y los que recién lo empezaban a hacer no tienen el control total del mismo, que incluye indudablemente las finanzas, los préstamos del fondo de ahorro, las plazas y el control político que se ejerce desde la Secretaría de Organización. Y aún declinando al principio para proponer candidatos a las ternas, posteriormente estos mismos grupos filtraron o han logrado cooptar políticamente a ciertos secretarios
que hoy figuran en el comité ejecutivo y que destacan por su gestión gris, desacertada, por hacer vacíos en la actual representación sindical, por generar conflictos innecesarios al interior del comité ejecutivo o por negarse abiertamente a coordinarse con la Secretaría General, como marca el estatuto. Por fortuna son los menos de algunos. Aquí me faltó poner algunos, desafortunadamente se fueron, como fue el caso del compañero Sergio, y otros pues por fortuna se fueron. Esta dirección sindical, con su comité ejecutivo, tenía clara una serie de compromisos adquiridos y a ellos se fue asignando atender a través de distintas cuestiones y a terminar con lo que podríamos llamar los grandes males de este sindicato, porque eso sí, algunos se encargaron a hacer de todo de este sindicato en menos de 2 años, es decir, en 22 meses para ser exactos. Obvio, menos con el de las extraviadas y perversas dinámicas sindicales. Esto sin reparar en que las gestiones sindicales que observaron esos males y desfalcos estaban comprometidos a denunciar, a impulsar trabajos y foros, en síntesis, a rectificar el rumbo del sindicato, pero simplemente no lo hicieron en sus respectivas gestiones o comisiones. Dentro de estas encomiendas estuvo 1, repartir el fondo de ahorro 2016-2017 sin contar con todas las pólizas ni las bases de datos correspondientes. 2, emplazar a huelga en 2016 y 2017 por revisión salarial 2016, por revisión contractual y salarial 2017 y por violaciones al contrato colectivo de trabajo 2017 con el vacío de todos los grupos sindicales con excepción del de tribuna. 3, llevar un juicio penal contra los... Pues sí, la verdad, compañeros. 3, llevar un juicio penal contra los defraudadores del contrato colectivo de trabajo de las últimas 4 gestiones con las respectivas, dice, llevar un juicio penal contra los defraudadores del sindicato, ahí se nos barrió, es del sindicato, no es del contrato colectivo, de las últimas 4 gestiones con las respectivas auditorías. 4, impulsar una reforma estatutaria, porque dicen que somos muy ineptos, pero todos nos lo encargan. Impulsar una reforma estatutaria tan esperada y tan poco atendida por las gestiones sindicales anteriores. 5, formar un fondo para los 3 trabajadores de base del sindicato en el momento financiero más crítico del sindicato. 6, celebrar foros de reforma estatutaria, de capacitación, de empleo y salarios, y paralelo a todo ello. 7, resolver los problemas que generaron los sismos del 19 de septiembre de 2017 y del 17 de febrero de 2018, so pena de cerrar las instalaciones como proponía gente de espacio sindical, de tribuna y todos los que hoy se reconocen como de ramos. Y no dejar, 8, llevar la agenda laboral entre secretarios generales. Y 9, organizar todos los eventos sociales sindicales, así como 10, convocar a varios procesos electorales, todo esto. 11, sin descuidar los frentes extremos de lucha y resistencia contra la reforma laboral, educativa y la seguridad social. Y 12, sin descuidar las actividades propias de cada secretaría y atendiendo todas las unidades académicas e instancias de apoyo. Compañeros, ya está muy inquieto el Congreso, vamos a tranquilizarnos y para que ya podamos terminar con la lectura, por favor. Ya hay varios ya hay varios murmullos de diferentes lados, entonces les pedimos que pongamos atención, por favor. Vamos a respetar la lectura, por favor. Y hay un aprovechamos la pausa porque hay un llamado a que la Comisión Electoral se reúna del lado derecho, acá fuera del auditorio. Gracias, Rosalía. Sí, bueno, vamos a dar oportunidad que termine la lectura, por favor. Ya con esto estaríamos cerrando. Yo nada más mencionaría que aunado al anterior habría que sumar además un golpeteo permanente por parte de la CABEF y de los mismos grupos que en cada evento sindical entre los que destacan los espacios y las difamaciones de las redes sociales a través de los permanentes solicitudes que en su momento hizo el exsecretario general de la gestión anterior
del INAH y que ahorita se agudizaron. En la semana pasada llegaron otra vez muchas peticiones por parte de Jordania a través del INAH. Aprovecho para informar porque ya habíamos cerrado el informe. Impacto que necesariamente en este comité ejecutivo pues tuvo y que en su momento se tradujo en un cuádruple esfuerzo por parte de nuestra gestión. 1, reconstruir las bases de datos del Fondo de Ahorro, interponer una serie de denuncias. 2, hacer gestión frente a las instituciones bancarias e instituciones institucionales para la entrega de información sobre las finanzas del sindicato. 3, reconstruir las finanzas y contender con una serie de deudas y multas, dentro de las que destacan las del Seguro Social, Infonavit y la RCB, que tiene que ver con un tercer pago que tiene que hacerse el Seguro Social, y que nos pusieron en riesgo bajo un embargo del local sindical. Y 4, documentar y sostener una demanda penal contra las gestiones sindicales anteriores por irregularidades y las faltantes que destacan por mucho en la gestión del 2014-2016. ¿Cuáles serían las principales cuestiones que tendríamos que informar en términos de logros? Bueno, que considerando los antecedentes anteriores y en qué ambiente y con qué obstáculos se han desarrollado la actual dirección sindical 2016-2018, pues no se han desatendido en lo absoluto los diversos compromisos sindicales. Las negociaciones y revisiones laborales han seguido su curso y la relación con los representantes de la UAM ha sido respetuosa en lo general. Sin embargo, se han observado sistemáticamente verdaderas injerencias y lamentables intervenciones por parte de la Oficina del Abogado General y las oficinas de los abogados de las unidades, principalmente en la unidad de Iztapalapa, al grado tal que ha sucedido que la resolución de los asuntos laborales importantes pactados de manera bilateral, los abogados imponen unilateralmente resoluciones sin contar con elementos ni seguir el debido proceso o protocolos que muchas veces ni siquiera existen, pues estos han llevado a levantamientos de acta sin que éstas aparezcan fundadas y motivadas debidamente. Castigos, decisiones laborales y plazas detenidas o incorrectamente asignadas ha sido el resultado de sus lamentables intervenciones. Y bueno, ahí cito algo que es importante que señalemos, que el propio abogado general, Rodrigo Serrano, ha llegado al grado de decir y sostener en forma prepotente, esto sucedió en una agenda laboral de secretarios generales, que la legislación universitaria, perdón, ahí puse laboral, es la legislación universitaria está por encima del contrato colectivo de trabajo. Lamentablemente, gran parte de las autoridades siguen ciegamente los consejos de los abogados o asesores laborales por encima de un análisis crítico de hasta dónde tienen atribuciones ellos. Un poco lo que ya mencionaba Pablo cuando él intervenía. Entonces, nosotros vemos que en este balance lo que podríamos destacar en cuanto a este informe es el incremento salarial. O sea, yo por eso empecé así con ese epígrafe. Veamos los hechos, no veamos las interpretaciones o lo que quieren promover la gente que ataca solamente a este comité. Nosotros estamos ocupados trabajando y obviamente nosotros estamos ocupados intentando destruir o desprestigiar este trabajo. ¿Qué es lo que destaca? Bueno, que hubo un incremento salarial producto de las revisiones 2017 y 2018 que fue del orden del 12%, 12.03 para ser exacto, para los trabajadores administrativos y del 8.02 para los académicos. Y que en esto es importante mencionar que el incremento fue del 6.89 y 3.4 respectivamente para administrativos y académicos en esta última gestión, en esta última negociación, del 2018. Estos son los hechos. 2. La liberación y nueva creación de 142 plazas para el sindicato, 57 plazas que se firmaron en 2017 con el secretario Manjarres y 85 plazas recientemente logradas, 70 de la última revisión y 15 que recientemente se lograron para la unidad Lerma. 3. Una vida sindical activa e intensa
con la celebración de todos los congresos generales ordinarios y extraordinarios, así como de alrededor de 22 CGDs, uno por mes prácticamente en promedio, así como diversas reuniones de instancias o coordinación con asambleas departamentales y asambleas seccionales de delegados, que han sumado alrededor de 50 eventos sindicales y más de 60 días efectivos de discusiones sindicales. Esto estamos sacando la estadística, no nos ha dado toda la información el apoyo de la Secretaría de Organización, sin embargo seguimos afinando este dato que muestra que nosotros no hemos tenido ni temor ni oposición a discutir, aunque todo el tiempo hay un ataque hacia el comité. No hemos dejado de celebrar CGDs cada vez, y creo que son la mayor cantidad de CGDs que ha habido en la historia de este sindicato. 4. Lograr obtener la toma y que se ha difundido incluso a los académicos. A mí, antes de entrar a la gestión, jamás me llegó un correo electrónico que me dijera cuándo iba a haber CGD. Hoy, desde nuestra gestión, hay una plataforma con una base de datos para los académicos y siempre se les está informando cuando va a haber eventos de CGDs. 4. Lograr obtener la toma de nota en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ante las negativas de la CABEB y la Comisión Electoral nombradas para ese fin en 2017. Actuando obviamente estas comisiones al margen total del estatuto. 5. Impulsar todos los procesos electorales obviando la irregular actuación de la Comisión Electoral y de la CABEB, con la finalidad de lograr una mayor cobertura de la estructura sindical del SITUAM con los respectivos comisionados y JICS, y así reactivar la vida democrática y participativa de este sindicato. 6. Lograr que todas las unidades académicas y CENDIS cuenten con las representaciones de los JICS, incluyendo el CENDI 2, que estuvo varios años sin representación formal y un solo individuo decidiendo discrecionalmente. 7. Celebrar todos y cada uno de los eventos sociales del sindicato, aniversarios, juegos deportivos, Día de la Mujer, Día del Niño, Día de la Madre, 1 de mayo, Día del Maestro, y el reparto de juguetes. Pese a la actitud antiestatutaria de la Comisión de Juguetes, que gozó de todos los permisos y viáticos y que abandonó la comisión sin entregar el padrón ni notas comprobatorias debidamente requisitadas. 8. Múltiples transmisiones de eventos. Yo termino con la lista esta. 8. Múltiples transmisiones de eventos de negociaciones sindicales, así como la publicación de 35 correos sindicales, casi 2 por mes en promedio a la fecha. 8. Conformación del pliego y emplazamiento para la revisión contractual y salarial y conformación del pliego por violaciones, que en coordinación con la Secretaría de Conflictos y los JICS de las unidades académicas e instancias de apoyo se realizó y que dio lugar a estos logros. Cuando se dice que no hay una política laboral, yo digo, ¿qué política laboral más allá puede haber del incremento salarial, del logro de plazas y el del mejoramiento de prestaciones, por favor? 10. Publicación de diversos suplementos especiales, informes y balance de las revisiones que dan cuenta de nuestra gestión y vida sindical. Suplementos especiales, diversos estudios y balances, por ejemplo, balance de la revisión salarial 2017, publicado en marzo del 7, pues publicaciones. 11. El reconocimiento de todas las comisiones mixtas sindicales bilaterales en Lerma con sus respectivos permisos sindicales a través de la revisión que concluyó el 1 de febrero de 2018, pues solo contaban con la de seguridad e higiene y el reconocimiento del IGIC, ello con base al transitorio 45º que se logró pactar en esta última revisión. 12. La firma de 17 acuerdos UAM-SITUAM, 14 modificaciones al clausulado y 8 transitorios, entre los que destacan la prestación por defunción de hermanos de trabajadores de la UAM, el permiso del padre ante el nacimiento de hijos o por parte de los trabajadora o trabajadora cuando se trate de una adopción de infante. La actualización con productos de la canastilla de maternidad, la revisión de los modelos de despensa en especie, así como el ajuste al costo de esta con los productos respectivos, contando con una bolsa total de 1.7% destinado a
prestaciones. 13, los incrementos a cláusulas con prestaciones económicas, incluyendo el vale de despensa, con un incremento del 7%. 14, la actualización de las prestaciones al sindicato a través de la cláusula 215 del contrato colectivo, con un porcentaje del 6.5% a todas estas prestaciones pactadas en la cláusula 215. 15, para el fondo de ahorro se logró que los 350 salarios mínimos y los 121 salarios se contabilizaran con la base del salario mensual del puesto de auxiliar de limpieza y ya no sobre el salario mínimo vigente en la UAM, que era de 3.740. Es decir, el próximo año, compañeros, el sindicato va a recibir mucho más apoyo por parte de la UAM para arrancar el fondo de ahorro, puesto que antes los 350, como aquí se dice, salarios mínimos, y los 100, eso son lo que da la universidad. Los 121 que nos presta ya no se va a hacer sobre el salario mínimo universitario, que era de 3.740, sino sobre el salario de auxiliar de limpieza, que es de 6.148. Y esto supone un incremento que nos va a llevar, en un caso, a recibir, antes recibíamos, es que aquí está el cálculo, déjame checar, 2.150.000 por los 350 salarios mínimos y 743.000 por los 121 salarios mínimos, lo cual supuso incrementos respectivos de 842.000 y de 291.400. Eso hay que, obviamente, tener mucho cuidado en que lo hagamos válido el próximo año. A nosotros ya no nos tocó porque apenas se pactó este año la negociación, esta prestación, pero para el próximo año esto se tendría que reflejar así en el fondo de ahorro. 16, el reconocimiento de la Comisión Mixta de Tabuladores y la incorporación de estas sesiones de trabajo y al ejercicio de sus atribuciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo. 17, la presencia del sindicato ante la opinión pública a través de medios de comunicación informando sobre las demandas sindicales con la publicación de diversos desplegados que, de acuerdo a nuestra contabilidad, nos dan 8, 4 el año 2017 y 4 en este 2018. La firma de un programa general de capacitación y una redefinición de los criterios operativos con base en la integración del transitorio 46º de este contrato 2018-2020. Ahí hay un error también, dice 2010, debe decir 2020. 19, erradicar con actos firmes y concretos la cultura de la impunidad en el SITUAM ante diversos hechos cometidos en el sindicato por miembros de los grupos ambiciosos que están buscando obtener a toda costa algo del sindicato o que perdieron el rumbo de los objetivos de una organización sindical. Diversas denuncias ante PGR por el uso irregular de dineros públicos por comisionados y denuncias ante instancias de derechos humanos. Entonces, nada más es importante que lo señalemos porque el habernos incorporado al INAI nos obliga a que demos cuenta de los dineros públicos. Si la gente no comprobó, ya sea en el tema de juguetes, ya sea en el tema del Día del Niño y el Día de la Madre, como ocurrió con el GIF de Azcapotzalco, pues se tiene que denunciar porque si no nosotros nos metemos en un grave problema. Y al estar uno siendo cómplice, pues se vuelve también un actor en un delito penal. 20, difusión del derecho y procedimiento para la extensión de jornada para los académicos de la UAM a través del Acuerdo 15-2018 y las recomendaciones a los órganos del personal académico que intervienen en los procedimientos de extensión de jornada para salvaguardar el derecho del sector académico cuando soliciten esta extensión. 21, prever la imposición de recursos legales que permitirían modificar las resoluciones académicas de las comisiones dictaminadoras de área en los procedimientos de extensión de jornada en los términos del Acuerdo 17-2018. 22, el reconocimiento de cualquier problemática laboral de académicos que puede ser tratada por la Comisión de Conciliación y Resolución, si es el caso, y de otras comisiones, con excepción
de la CEMEGAEPA, porque los académicos pues tenemos otras formas de ingreso a la universidad, que es el concurso por oposición y el concurso curricular. 23, dentro de los transitorios acordados, destaca la aportación económica de la UAM por el monto de 50,000 pesos para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las gestiones que realizará la UAM ante el ISSSTE para que, con base al cálculo para la integración de las pensiones, se considere el salario mínimo general frente a las sumas, y la aprobación de la UAM para realizar el foro Universidad y Trabajo Universitario, que por primera vez se llevó a cabo el 17 y 18 de mayo, justo hace una semana. Sistematización y organización del archivo general, de la Secretaría General, que pues estamos todavía prácticamente concluyendo. Cuando llegamos pues había demasiado desorden en las carpetas. Ha habido dos compañeras que han estado trabajando arduamente en este sentido bajo mi dirección, para que podamos dejar un archivo organizado por parte de la Secretaría General. En el caso, bueno, yo de las secretarías que conforman el comité, yo mejor lo remitiría a sus respectivos informes, pero pues sí quiero destacar el desempeño por parte de la Secretaría de Conflictos, por parte de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Previsión Social y la Secretaría de Asuntos Académicos, y principalmente la Secretaría de Prensa y Propaganda, que soy testiga del trabajo, digo, como es muy fácil. Yo les voy a decir una cosa: la descalificación no es argumento, compañeros, y si no quieren ver el trabajo, pues sigan no viendo los hechos, pero mi obligación para los trabajadores es decirles lo que hemos hecho. Y la Secretaría de Prensa y Propaganda, me consta, ha trabajado día y noche para que ustedes tengan sus materiales. La agenda laboral, bueno, cuando dicen, a ver, compañeros, quiero que me permitan concluir. Quiero que me permita, tiene que ver con parte del informe, Vicky. Si no te gusta, pues lo siento. Tranquila, compañera, tranquila. Yo sé que los hechos te agobian, pero tranquila. En cuanto a la agenda laboral, compañeros. A ver, que no se relaje el ambiente, por favor. Sí, le pedimos respeto al Congreso, a Rosana y a ver, ya vamos a... Digo, si ustedes quieren cerrar los ojos frente a que en la página de Facebook del sindicato tenemos un número de 11,950 miembros activos interesados en lo que se publica en el Facebook del Situam, y que se han transmitido en vivo 6,700 minutos reproducidos en las grabaciones, y que actualmente el Facebook cuenta con un registro de 4,898 seguidores. Y bueno, podemos dar más datos, 85 correos, todo esto. Si queremos cerrar, bueno, ahí están los datos. Estos están en la página 18 de nuestro informe, ¿sí? Y en cuanto al tema, porque por ahí se dijo, creo que el compañero Jorge Dorantes, de una manera muy poco responsable, dijo que la agenda laboral nos la estábamos sacando de la manga. Es una falta de respeto. ¿Por qué situación? Porque aquí está de dónde salió la agenda laboral, compañeros. La agenda laboral sale justamente de la revisión contractual, salarial y por violaciones al contrato que se ha desarrollado este año y el año pasado, que también hubo una demanda interna. A partir de ahí se hizo una revisión, había cambios en HICS, había cambios. El año pasado pudimos tener afortunadamente más reuniones con HICS, pero este año pues sí se complicó desde el fin de año por el tema de los sismos, este año por todo el tema de los vacíos y demás, pero se ha estado trabajando en distintas problemáticas como son plazas detenidas, plazas solicitadas, el asunto de la revisión. Ya dicen que no hay nada de manual de puestos, ya se tiene un reporte final del que se denomina el informe 2018 del manual de puestos, donde hace más o menos semana y media nos lo presentaron. Aquí el problema que tenemos es la objeción por parte de las autoridades, que dicen que no hay presupuesto para que en su momento este manual se pudiera, ya con las observaciones de todos los trabajadores y consultas, haber firmado.
el análisis de una serie de trabajadores con solicitudes muy particulares que han llegado a la oficina con firmas y demás, la solicitud del apoyo para acondicionar el mobiliario y el equipo de cómputo que ha hecho el CITUAM, más bien el Comité Ejecutivo a través de la Secretaría General, para mejorar los espacios sindicales. Tenemos un compromiso con la universidad, se le ha pedido en un presupuesto muy general como de 150,000 pesos para habilitar y mejorar el JIC de la unidad Iztapalapa, que está realmente en condiciones deplorables. Para también que nosotros renovemos la sala de juntas del Comité Ejecutivo, que ustedes ya la vieron. Se ha pintado Cumbres, se ha pintado Tlalpan, quien ha ido pues lo ha visto. Se le ha dado mantenimiento, se acaba de ir también, ya no lo puse porque pues son esas cosas, pero se acaba de ir a rehabilitar la biblioteca del sindicato. Se habían caído los anaqueles, se habían torcido algunos a partir de los sismos. Se acaba de hacer un trabajo, y esto sí vale la pena mencionar, se hizo recientemente porque existían dos dictámenes, uno que nos decía el Colegio de Ingenieros que no era habitable Cumbres ya, otro que hizo la delegación de Benito Juárez que nos dice que sí es habitable, y un tercer dictamen que fue inspección visual que hicieron los ingenieros que nos acompañaron para todo el tema de los sismos, que dicen que pues sí es habitable todavía Cumbres, y por ello se rehabilitó y se pintó y se repararon, que ya se había empezado el trabajo desde hace un año, pero que se volvió, porque incluso tenía filtraciones de agua por las canaletas. Se reparó toda esta situación, tenemos todo el expediente de qué reparaciones hizo en Cumbres, y bueno, pues esto se sumaría a esta situación. Esto es lo que nosotros tendríamos que informar de manera general. Les agradezco mucho la paciencia, sé que fue un informe muy largo, les agradezco mucho, y pues nada más mencionaría que al final viene el tema de las auditorías y de la demanda penal, que a lo mejor sí vale la pena que una vez que sobre esto informe, y que tiene que ver con que en los últimos meses se ha llevado un trabajo más discreto y desde la Secretaría de Trabajo, porque si bien hace un año se había puesto en el Congreso una comisión de seguimiento, a voz de la compañera Virginia Hernández Onofre, ya no era una comisión de acompañamiento, sino que era una comisión deliberadora. Entonces nos quisieron por ahí meter a un abogado sobrino de un miembro de esta comisión, cercano al compañero Antonio Venadero. Nosotros no lo podíamos permitir porque habría conflicto de intereses, y se decidió por un despacho que tiene una fuerte presencia en la Procuraduría. Ya se metió la denuncia penal, ya tenemos la nota criminal, se metió el peritaje contable, se está enriqueciendo el peritaje contable, y en esta denuncia queda incluida la gestión 2014-2016 y también las 4 gestiones anteriores. Están ya entregándonos, porque eso es tardado, por parte del banco. Hemos tenido mucha objeción por parte del director del banco, Benjamín Uribe. No sabemos si ha sido corrompido, porque es extraña la forma en que se ha comportado este director, y ha sido testigo Pablo, ha sido testigo los abogados, han sido testigos los contadores, pero pues ahí están las cuentas del sindicato. Es todo lo que yo estaría informando, y les agradezco ahora sí. Bueno, compañeros, gracias. Preguntas, por favor. Letza, pero anoten el Letza, Pilar, Elsa, Roldán. ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, ok. Tenemos 4 personas. Allá Evaristo. Polo. Adelante. Bueno, algo que creo que le hizo falta a su informe y que hemos hablado constantemente en los EGDs es con respecto a qué pasó
con el puesto de reportero redactor, que se iba a llevar a una agenda laboral y que Rosana planteó hacerla pública, y que se iba a abrir las licenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades al puesto, y se quedó acordado que lo iba a hacer público y no lo ha hecho, y si lo hizo y ya se están viendo las negociaciones. ¿Qué pasó con eso? Sigue Pilar. Y se prepara Elsa. Solo quiero preguntar si este documento interesaba tanto que lo discutiera la base, que según esto no está aquí, ¿por qué no se distribuyó? Porque hasta hoy lo estamos conociendo. Los documentos al Congreso llegaron el martes aquí y el informe, este documento que se acaba de leer llegó, y entonces no sé cuál es. Quisiera preguntar cuál es el interés cuando el documento no estuvo en la base. Lo pudo haber leído Jordani. Él se prepara a Roldán, por favor. Mi pregunta va basada en que llevamos 2 años de gestión y hasta la fecha no tenemos ninguna auditoría de ningún secretario atrás. Déjalo así, ya está. Continúe Evaristo y se prepara Polo, por favor. Polo, despierta. ¿Pasas o qué? A ver, tienes que pasar. O sea, perdón compañeros, pero por eso les estamos diciendo que se preparen. ¿Cuántas demandas laborales tiene pendiente de atender el sindicato por distintos rumbos de la gente que ha estado pues demandando al sindicato por parte de empleados que han trabajado en el sindicato? ¿Se ha conformado realmente el fondo para y a cuánto asciende la cantidad, el fondo para el retiro de los compañeros trabajadores, de los 3 que están a punto de, pues en su momento que ellos decidan, de ser jubilados? Y la otra es de qué manera concibe y en qué momento pensaría que se puede trabajar una alternativa muy precisa para el asunto del manual de puestos, porque finalmente pues sí habrá un informe, pero el problema es que está estancado ahí, o sea, ¿qué rumbo? Igualmente al asunto de materia de trabajo. Y en tercer lugar, un fondo que estaba en discusión tanto para los académicos y administrativos. Una propuesta de retiro que está pendiente ahí de discusión a nivel de comisiones mixtas, incluso que se han estado renovando, especialmente la de materia de trabajo. Y que, ¿de qué manera se consigue? Porque no está anotada qué se ha hecho o qué pretenderían hacer en el presente. Polo se prepara Héctor, con él finalizamos las preguntas. Polo, por favor. Bernabé. Polo habla fuerte. ¿Qué? Polo. Tranquilo, Polo, tranquilo, Polo. Tranquilo. Que le den el micrófono, que le den el micrófono. Ahora yo que sí tengo. Tiene, la pregunta que voy a hacer tiene hechos de jiribilla y de una contestación con precisión de parte de la Secretaria General. ¿Qué pretendía la Secretaría General en el proyecto de revisión contractual de febrero de este año de que el personal de confianza pagara cuota sindical? Así lo plantearon y tú, Rosana Guevara, le diste lectura al documento. Gracias. Héctor, por favor, y se prepara Bernabé. Eso es el hombre. Sí, nada más que nos aclare la compañera Guevara qué pasa con el caso del compañero Ernesto Montes
Y la otra, en el foro de capacitación que se hizo, ¿por qué se habló de productividad cuando en un congreso se dijo que no se iba a tocar ese tema? Bernabé, ya no. Abacú, por favor. Yo pregunté ayer, ¿quién iba a contestar? Tío, espérate. Abacú. Espérate, a ver, Abacú. Cálmate, Abacú. Abacú, calmado. Ayer preguntaba en qué situación jurídica se encuentra Lomas Estrella. Y dos, el asunto de plan complementario, tampoco se tienen datos. ¿Qué pasó ahí? Decían que ya había algún avance, pero no hay nada concreto. Gracias. Gracias, tío. Gracias, Sobre la lista, bueno, cuando usted toma la secretaría, bueno, el comité ejecutivo, usted hace una denuncia de una lista de trabajadores beneficiados en caja de ahorro. No hemos tenido ningún informe, ningún listado, ninguna denuncia, no tenemos nada, y si no mal recuerdo, no es la primera vez que tenemos un fraude en fondo de ahorro, como en aquel entonces que Rodolfo Serafín fue nuestro secretario. A ver, compañeros, tranquilos, vamos a continuar. Respeto, es candidato. Tranquilos. Todavía no se nombran los candidatos. Pasamos la palabra. A ver, yo voy a intentar. A ver. Ya, adelante. Respecto a el informe que pasó por el puesto de reportero redactor. Bueno, todavía la semana pasada nosotros sacamos ese punto y se revisó desde lo que es la Comisión de Conciliación y Resolución, y de ahí se armó un pequeño debate porque me parece que el licenciado Omar mencionó que ya se había hecho una consulta y que con esa consulta no se podía ampliar la base de licenciaturas que podrían participar para ese puesto. Pero ahí nosotros observamos que esa consulta nada más se hizo una persona. Entonces el acuerdo que se estableció es que vamos a consultar a 5 personas. 2 propuestas por la universidad, 2 propuestas por el sindicato y 1 propuesta por ambos, para que haya desempate en su momento. Se están revisando y los compañeros están de la Comisión de Conciliación y Resolución aquí presentes, algunas compañeras que incluso fueron a esa reunión. Se acordó de que íbamos a revisar las preguntas porque es el licenciado Omar, de parte de ahí el área de abogados, estaba insistiendo en que en lugar de que se ponga qué carreras son idóneas o afines, él insiste incluso en la licenciatura de periodismo. O sea, ¿puede la gente realizar estas funciones sin tener la carrera de periodismo? Una cosa así, ¿no? Yo observé, las preguntas me parecen todavía sesgadas. Quedamos de platicar la próxima semana las compañeras y el compañero de la comisión había un acompañante que incluso ha impugnado de la Comisión de Conciliación y Resolución, y lo que también se mencionaba es por qué la universidad habla de la licenciatura en periodismo cuando la misma universidad ni siquiera tiene esta licenciatura, tiene una licenciatura en comunicación, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que seguir discutiendo y que en su momento pues creemos que, y algo que sí denunció la Comisión de Conciliación es que la CEMEGA-EPA no está acatando las resoluciones de la Comisión de Conciliación y Resolución, y se denunció en ese sentido a la licenciada Mirna y bueno, los que conforman esa comisión de la CEMEGA-EPA, ¿no?
Hacen lo que quieren toda la vida. Estamos todavía en la discusión, en eso estamos. ¿Por qué no se distribuyó mi informe? Yo lo entregué hace 2 días y medio, ya no me acuerdo muy bien. Yo lo entregué y la información que me dio el compañero Patiño es que sí se alcanzó a distribuir. Creo que se debe distribuir. Trae algunos errores que yo sí me gustaría, ahorita que lo leí, pues ya me chequé que hay varios errorcitos. Ha habido demasiado trabajo, no me disculpo, pero sí creo que ha influido y tenemos que distribuirlo con la suficiente cantidad. Dice 2 años de gestión y hasta este momento no hay ninguna auditoría. Miren, en principio algo que les quiero aclarar es que las auditorías se pueden realizar cuando hay proyecto de ingresos y egresos. Eso fue algo que hemos avanzado mucho en esa parte. Yo lamento que aquí esté, el inculpado, porque pues, estamos dando detalles de la situación, pero aquí el asunto es que se habla de un peritaje contable, más que de una auditoría, porque la auditoría estaría comparando la política de ingresos con la política de egresos, que no existe en el sindicato. Sin embargo, sí existe, pues finalmente una contabilidad que no se dejó, pero que se puede reconstruir a partir del tema de los estados de cuenta de las distintas cuentas del sindicato. Algo que sí se comprobó es que Padilla Salmerón llevó más de 2 millones del fondo de ahorro al fondo de resistencia. O sea, nuestro fondo de resistencia hubiera quedado todavía más bajo, en lugar de 5.350.000, que es lo que en sí encontramos, no que nos dejaron, hubiera sido más bajo, hubiera estado alrededor de los 3 millones. Entonces, pues sigan platicando con Jordani, con los amigos de Jordani, las corrientes. Es muy triste esto. 2 años de gestión, entonces en breve pues se estarán ya dejando estos documentos. No son fáciles, nos llevan muchos años, está ya documentado con firmas y cruces de contadores, esto que les estoy diciendo, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un despacho y una firma muy seria de contadores, y va a formar parte de todo esta denuncia penal. ¿Qué pretendía la secretaria general con el proyecto de febrero de este año respecto a las cuotas voluntarias? Pues refinanciar al sindicato, porque este señor lo dejó desfalcado, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Entonces, pues lo que queríamos es recapitalizar. Si ustedes ven la experiencia de otros sindicatos, insisto, como el del Sindicato del Seguro Social, como los sindicatos de otros países, sobre todo de Sudamérica, se darán cuenta que es posible tener cuotas voluntarias que no le dan ni voz ni voto al personal de confianza, cuotas voluntarias, dado que ellos pues forman parte de los beneficiarios de todas nuestras prestaciones. Entonces, ¿qué se pretendía? Pues recapitalizar, porque acuérdense que es un sindicato pobre, dirán, como los políticos, es un pobre sindicato, o sea, se pierde también el peso político porque no hay margen para la gestión, ¿no? Tenemos muchas limitaciones. Imagínense que ahorita tuviéramos en las arcas sindicales, en los fondos sindicales, los millones que se llevaron, ¿no? Pues estaríamos en otra condición política. No quiero decir que por eso nos frenemos, ni mucho menos, pero definitivamente estamos en desventaja en muchos sentidos. ¿Qué pasó con Ernesto Montes? Pasó que se presentó, de acuerdo a lo que ustedes deliberaron y llegaron al resolutivo en un CGD, de que se presentara por parte del sindicato, se presentó en la mesa de agenda laboral. Se presentó antes desde la Secretaría de Trabajo en Bolsa, se presentó la respuesta de parte de la universidad, es que tenía un expediente como un marcaje, que fue algo que discutimos en la última negociación, si se puede marcar, porque eso es anticonstitucional, marcar a los trabajadores, que él ya había pagado en su momento pues su falta. Y algo que pasó también, les puedo decir, es que el compañero Ernesto Montes a mí nunca me hizo llegar su expediente. Eso lo pedí en muchas ocasiones, la compañera Lucina Cabrera también se lo pidió, nunca nos hizo llegar el expediente como para enterarnos por qué había sido despedido. Sin embargo, la universidad sí nos dio datos donde hubieron pues agresiones verbales muy fuertes, por lo que se mostró.
por parte de los abogados de la universidad, y ellos lo que se concluyó es que no aceptan que él sea recontratado por la universidad. Lerma me pidió que se cambiara de candidato porque le estaba frenando una plaza, y se llegó en el acuerdo con Lerma que para liberar esa plaza de auxiliar de limpieza, pues se cambiara de candidato. Eso fue lo que pasó con el caso de Ernesto Montes. En el caso del... Él estuvo presente en esa discusión, se le invitó al compañero, estuvo ahí presente, y pues él puede dar cuenta de esta situación que se manejó. Del foro de capacitación dice que por qué se habla de la productividad, no sé muy bien a qué se refieren, pero yo creo que ha sido muy clara la posición que ha tomado este comité ejecutivo respecto a la forma de empoderar políticamente al trabajador, y que nosotros reconocemos y así lo hemos hecho también sentir y lo defendemos. Creemos que el trabajador se empodera en el proceso de trabajo. Si eso ustedes le llaman productividad, bueno, es otra cosa, pero creemos que un trabajador puede tener poder político en la medida de que sea un buen trabajador y de que tenga un impacto en el proceso de trabajo y de producción en su momento de bienes, ya sea servicios o mercancías. En este caso nosotros producimos servicios administrativos, producimos servicios educativos, servicios en términos de investigación, y es lo que se manejó, pero es un foro que yo creo que tiene que arrojar sus resultados. No hemos tenido tiempo de sistematizarlo. Hubo presencia de otras organizaciones sindicales que nos compartieron sus metodologías, y fue gente del Estuna y fue gente de consultores de la Organización Internacional del Trabajo, gente de la OIT y compañeros del sindicato único de trabajadores del Distrito Federal o Ciudad de México. Todos ellos estuvieron participando en nuestro foro, en el foro de capacitación, al cual yo fui invitada por el comisionado, por Khalil Gibran, que me invitó, y que todo el mundo se le estuvo también pidiendo a la compañera de Educación Análisis que formara parte, pero pues no quiso participar y no la podemos obligar. En cuanto a Lomas Estrella, no hemos podido acercarnos. Yo cuando recién entré a la gestión fui a hacer una visita, platiqué con con la gente que está ahí habitando en algunas casas, nos daban alguna información de que se debía pues predial. Constatamos que el pago de Jordani a la tesorería de 2 millones y fracción sí fue un pago real, sí fue un pago que ingresó a la tesorería, 2 millones y fracción, que cubrió el periodo de Venadero. El de él no lo pagó, él no pagó su predial, pero pagó el de Venadero, o sea, no pagó 2014-2016, pero pagó 2012-2014. Entonces, eso es lo que hemos investigado. Los argumentos que le atribuyen a la crisis o quiebra de las universidades públicas son justamente sus sistemas de jubilación y pensiones, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué tanto tiempo nos dará para trabajar desde esta secretaría y este comité. Creo que desde otro espacio podemos seguir trabajando, digo, en la medida en que podamos seguir contribuyendo a este sindicato, pero pues hay muchas resistencias porque pues no se quiere que tengamos logros, ¿no? Lista de trabajadores beneficiados del fondo. La lista la lista la dejó Marcos Onofre, hasta donde yo me acuerdo. La lista de esos ahorradores que no. Pero aquí el problema es que cuando se fue Marcos Hernández Onofre no nos entregó a nosotros, le entregó a la CABEF. La CABEF lo dejó encerrado en una oficina frente a Previsión Social. El otro día nosotros, por la cuestión de las denuncias, sí tuvimos que tener acceso a esta oficina, llevamos un testigo para sacar algunas pruebas. Por pruebas no quiero entrar en detalle porque pues insisto, aquí está el personaje, pero fue lo único que hicimos. Sigue ahí, no nos han entregado, miren, no me puede, a ver, compañeros, no me podrán dejar mentir, ¿sí? No me podrán dejar mentir. La Secretaría de Previsión Social
de que no ha entregado todavía a través de la CABEB, o bueno, teniendo allá la CABEB, no le han terminado de entregar previsión social hasta este momento. Se pidieron permisos, dicen los de la CABEB que no se le informaron. A mí Angélica Peregrino me dijo que sí les informó. El chiste es que previsión social no ha terminado de ser entregada, y pues estamos ahí complicados y un poco estancados. Yo entiendo que, bueno, yo le pediría aquí incluso al compañero que si quiere publicar la lista, ahí están los talleres gráficos de los talleres del sindicato, con mucho gusto. Si él entrega aquí esta información, yo me comprometo a que se las publicamos la siguiente semana. Pero si él no lo entrega, si la CABEB no lo entrega, nosotros no podemos actuar, ¿sale? Entonces eso es lo que podríamos decir. A ver, yo sí le pido a la mesa que les diga al señor Hernández Onofre que no esté gritando. No, ni lo entiendo, pero me parece que es una falta de respeto, que es una falta de respeto. Si usted tiene, a ver, si él la compañera también que está haciendo alusiones personales. Tranquilos, vamos a tranquilizarnos, ya vamos a terminar con el punto. A ver, aquí no es ninguna alusión personal. A ver, yo tengo que vamos a pedir prudencia para las partes, por favor. A ver, compañeros, por favor, Marcos, pedimos que guarden la calma. Igual, Maximina y Juana, por favor, les pedimos que guarden la calma. Onofre, por favor, igual de la misma forma para ambas partes, Maximina y Juana. Por favor. Ok, ¿ya concluiste? Es que me falta una pregunta. ¿Cuántas laborales bueno, yo estoy informando, y yo que no lo tomen personal, estoy informando de lo que está sucediendo y ha sucedido, y en su momento pues estoy ofreciendo todavía la disposición de que si nos dan la información, con mucho gusto se publica. En cuanto a cuántas demandas laborales, acuérdense que hubieron primero una de una auxiliar de limpieza, se resolvió, se llegó a un acuerdo con ella. Después hubo los dos apoyos de Gudelia, que ya se llegó a un acuerdo. Aquí está el abogado Arturo Alcalde. Él nos recomendó justo no dejar problemas en el sentido de llegar a un acuerdo de liquidación. Yo ahí sí les aclaro, yo le pedí al licenciado Roberto Julio que no reconociera que hubo una contratación, porque no hubo una relación laboral con un contrato. Sin embargo, yo entiendo que el despacho de Arturo Alcalde recomendó que para que fuera más económico, no nos empantanáramos, sí se reconociera esta relación laboral. Y ahí yo creo que Arturo nos tiene que explicar. Pasando por encima de mis indicaciones, se reconoció la relación laboral, ¿sí? Así estuvo, se reconoció la relación laboral y se llegó a un acuerdo. Ahí hubo, por parte del licenciado Roberto Julio, le podemos traer la información de que el despacho de Arturo Alcalde recomendó reconocerla. Para mí es de verdad inaceptable, porque no hubo una relación laboral, no hubo un contrato, yo no fui jamás su jefa, pero ahí lo que decían que como la que actuó como jefa era Gudelia, y en cualquier momento Gudelia podía decir sí los contraté, porque en ese momento era secretaria de prensa y propaganda. Entiendo que por eso tampoco creo que en mal plan el despacho de alcalde lo recomendó, sino para llegar a una resolución en los mejores términos, más rápido, y eso es una de las cosas que hemos hecho estos últimos. Ha implicado pagos del sindicato. Yo creo que es algo que en su momento se debe relacionar en el informe financiero, que falta pues bastante información desde mi punto de vista en ese informe, y uno de los temas es cuánto se ha pagado. No sé cómo está ahorita el caso de Roberto Julio. Yo entiendo que el compañero está muy molesto porque
no sé, al principio decían que se le retuvieron sus pagos. Yo entiendo, yo en lo personal dije, páguenle, porque más vale que trabaje y que le paguen a que nos denuncien, ¿no? Entonces yo le pedí también al licenciado que hablara con él, porque estaba muy molesto, porque ustedes recuerden que en el CGD algunos miembros, particularmente de los compañeros de tribuna, yo me acuerdo sobre todo se llama Fernando Francisco, que el compañero, insistió en que no se le pague, ¿no? Aquí yo nada más les quiero decir una cosa, ustedes cuando son los CGDs y llegan a resolutivos, muchas veces proponen cosas que pueden tener serias consecuencias al sindicato. Si a alguien no se le paga, nos puede demandar, ¿sí? Y es muy fácil que muchas digan, no, ya no le paguen. Pues sí, pero eso es una demanda, porque es un trabajador que presta una servicio, que tiene un contrato y que en su momento se nos revierte. Entonces, así hay que ver la situación con Roberto Julio. Yo ahorita no sé si, viendo que el compañero, el licenciado Arturo Alcalde está platicando con él para que no nos afecte. Él está muy molesto porque pues efectivamente se dejó de pagar. Se dice que él trabajaba en la UAM y que él trabajaba también en el sindicato. Es el caso de otro compañero ahorita en Previsión Social y nadie ha dicho nada. Yo no tengo inconveniente si hace bien su trabajo, pero aquí de una manera miden a una secretaria y de otra manera a otra. Si formo parte de un grupo, me evalúan desde una perspectiva. Si no tengo grupo, pues me evalúan de otra. Y eso, pues yo creo que sí habla de falta de equidad y de una situación nada imparcial. Entonces, doble moral de un sindicato. Entonces, pues yo es lo que les puedo decir de esto. Creo que haber respondido a todas las preguntas y no sé si hubiera alguna otra cuestión. Compañeros del Congreso, estamos ya después de las 7 de la noche. Teníamos que haber concluido, digamos, este punto a las 7. Ya se nos extendió el tiempo. Pregunta, abrimos la ronda de oradores. Mañana retomamos el punto. Ustedes digan. Mañana nos informan que mañana, está el horario de las 10 de la mañana para reiniciar. Hay que entrar, las entradas son peatonales y de vehículos por la calzada del Hueso. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Está el horario de las 7, pero no sé si mañana trabajemos hasta las 7 de la noche. Ya lo valoramos mañana. O sea, ya valoramos mañana, pero lleguemos puntuales para darle abrir la ronda de oradores. Siempre llego con